Listo. Entonces, vamos a colocar, podemos colocar como título. Esperen que se regule. ¿Cómo sigues? ¿Bien? Ay, qué bueno, me alegra, me alegra. Sí. Listo, entonces coloquemos como título teoría de conjuntos. De conjuntos, no, sino de circuitos, ve, es que de conjuntos. Listo, entonces lo que les digo, básicamente todos los aparatos que logran funcionar por medio de esa energía eléctrica que llega a nuestras casas, pues tiene igualmente todo un universo de fenómenos que suceden en su interior para que igual puedan funcionar. O sea, no solamente lo único que necesita algo para funcionar es una fuente de energía, también necesita tener procesos internos, ¿no? Es como si dijéramos que yo qué sé, que nosotros cuando comiéramos por el simple hecho de comer ya se hiciera todo el proceso de la energía química que necesita nuestro cuerpo, ¿cierto? Y eso no es así, porque realmente para nosotros poder convertir la comida en energía química, pues tenemos que tener como toda una serie de procesos internos, pues que logren procesar todo y transformar eso. Entonces, asimismo, igual pasa pues con cualquier manifestación de energía, pasa con la energía eléctrica igual. No basta solo con que llegue la energía al dispositivo, sino que ahí adentro tienen que suceder cosas, ¿no? Tiene que pasar como ciertos procesos para que se pueda, procesos para procesar, valga la redundancia, y poder transformar más bien la energía. ¿Sí? Que se pueda transformar la energía y convertirse en que se pueda prender el computador, ¿no? En que pueda prender mi celular, en que tenga todas las funciones de celular, pues eso ahí tiene como una serie de procesos. Entonces, pues en eso aparecen los circuitos, pues porque los circuitos son los responsables de hacer que esta energía como que se pueda procesar ahí dentro, ¿no? Que se pueda transformar, que pueda coger esa energía que está recibiendo y la pueda transformar. Entonces los circuitos, pues yo creo que ya algunos deben tener como cierta idea, ¿cierto? Se imaginarán que es un circuito, como, ¿ustedes cómo podrían definir un circuito? Un circuito en general, esa palabra. No sé, algo que está entrelazado. Algo Como que un sistema. Sí, como un sistema, ¿cierto? Que está entrelazado, que se afectan unos con otros. ¿Listo? ¿Alguien más podría dar otra definición de circuito? ¿Qué creen que es un circuito? En definición, ¿no? Un concepto. Yo recuerdo una vez que Geray nos estaba hablando algo de circuitos. ¿Recuerdas, Geray? Pues yo digo que es lo mismo que Mariana, pero pues no sé, siento que tiene como una interconexión de componentes como eléctricos que transportan la corriente pues eléctrica a través de una trayectoria cerrada, ¿no? Buena definición, buena definición. Buena Aunque, definición. profe, no solo se hace un camino abierto, o sea, es como un conjunto de herramientas que interconectadas desempeñan cada una de distintas tareas, pero todas en conjunto, como si fuera un organismo propio. Listo, ajá, esa palabra me parece interesante, organismo. El hecho de que sea un organismo, o la misma palabra que también había utilizado Mariana, que era un sistema, que básicamente los dos son conceptos que como que se acercan mucho el uno al otro, ¿no? Organismo y sistema, porque básicamente es eso, ¿sí? Y están interconectando diferentes partes, que sí, efectivamente, cada parte de eso, pues tiene su función propia, cumple una tarea en específico, pero pues que esa tarea en específico afecta como todo el organismo, ¿no? Como todo lo que se llama el circuito. Justo es eso. Son diferentes partes, cada una sí cumpliendo una tarea en específico, pero pues que esa tarea realmente me va a afectar de alguna manera y se va a ver afectada por lo que suceda en todo el sistema, ¿no? Eso es un circuito. Es un concepto que pues obviamente está presente pues en el estudio físico, ¿no? De la electricidad, pero pues que también satisface muchos aspectos humanos, ¿no? Ese término del circuito, como que nos podemos hacer idea, sin necesidad de conocer de física, nos podemos hacer como cierta idea ahí bueno, lo que implica, lo que es. Entonces, bueno, un circuito, pues ustedes ya se imaginarán, dependiendo la complejidad de lo que se necesite, o sea, los circuitos me sirven para que algo me funcione, ¿no? Para que algo me prenda.
y funciona y bueno, cumple una tarea en específico. Obviamente esa cosa, ese aparato, debe ser electrónico, eléctrico. Y pues dependiendo qué tan complejo sea ese aparato, ese dispositivo, pues asimismo va a necesitar más partes, su circuito va a ser más complejo, ¿no? Va a ser mucho más robusto, va a tener muchas más cosas. Asimismo, pues hay circuitos desde lo más simple, que es para prender, por ejemplo, un bombillito. Obviamente el circuito para prender un bombillito no va a ser el mismo que un circuito para prender, pues, yo qué sé, un computador, por ejemplo, como para no llevarlo a una escala ya tan grande. Y pues de ahí en adelante se podrán imaginar, ¿no? Cualquier dispositivo eléctrico que sea mucho más amplio, pues necesitará asimismo, y que cumpla más tareas, necesitará asimismo un circuito mucho más complejo, ¿no? Pasa con los computadores, bueno, los computadores, bueno, no va a ser lo mismo que cualquier otro dispositivo más sencillo. Yo les voy a presentar como los componentes más sencillos, o sea, no los más sencillos, sino desde la idea es como construir desde lo más básico y lo como poniéndole más cositas cada vez, ¿no? Le poniendo más elementos. Entonces vamos a empezar con los elementos básicos que tiene un circuito como tal. Bueno, primero podríamos definir que un circuito, entonces, pues yo acá tengo una definición, esta es una definición formal, ¿sí? O sea, ustedes ya saben, si van a un libro o algo así van a encontrar algo similar. La idea siempre va a ser obviamente nuestra interpretación, pero pues igual vamos a copiar una definición formal como para tener de dónde partir. Entonces dice que un circuito es una interconexión interconexión me parece siempre que se escribe con doble C, yo no sé por qué tengo ese delirio, de dispositivos eléctricos y electrónicos, dispositivos eléctricos y electrónicos con fuentes de alimentación. ¿Qué es una fuente de alimentación? ¿Qué creen ustedes que es una fuente de alimentación? Como una batería. Exacto. Ajá. Como fuente de alimentación. Es bastante literal el significado, ¿no? Realmente es bastante literal porque lo que se encarga la fuente de alimentación es pues de realizar una tarea de alimentar el dispositivo ¿de qué? ¿De qué lo alimenta? ¿De qué creen? De energía. De energía eléctrica, ¿sí? Básicamente lo alimenta de energía eléctrica, que es la energía que necesita para vivir. O sea, nosotros nos alimentamos de alimento porque nosotros lo que necesitamos es la energía química para poder cumplir nuestras funciones. Entonces, necesita, pues lo que les digo, una cosa es la fuente de alimentación, por donde viene la energía, que eso ya lo vemos como chismoseado un poco, y otra cosa ya es cuando llega el circuito que se encarga de esto, ¿no? Hacer esa interconexión entre lo que está recogiendo y lo que va a procesar, ¿no? Lo que va a entregar. Entonces, lo que les digo, tiene tres componentes básicas, o bueno, son como las tres variables que vamos a tener, que están presentes. Ya si nosotros quisiéramos complejizar mucho más nuestro circuito, pues podríamos agregarle más componentes, pero estas son las básicas como las que necesitaríamos para prender un bombillo, ¿sí? Entonces, tenemos la primera que va a ser el voltaje. Estas son las variables, ¿no? Entonces, la primera que es el voltaje. ¿Listo? Bueno, la próxima también vamos a diferenciar un poquito dos cosas, que eran las que yo les decía, que eran las de la banda de AC/DC, que es corriente alterna, corriente directa. Eso también lo debemos diferenciar, pero bueno, eso dirá un poquito como después para no confundirnos tanto con eso. Entonces, la primera magnitud, o bueno, la primera variable que vamos a trabajar para los circuitos va a ser el voltaje, ¿sí? El voltaje, bueno, primero las voy a escribir y luego las definimos porque pues no están como en orden. La unidad de medida del voltaje es el volt o la V. Me pareció también importante que lo revisáramos esto porque si ustedes se dieron cuenta en las investigaciones que han hecho de las hidroeléctricas y bueno, como tal de las plantas de energía, se encuentran con volts o megavolts o
¿sí? Entonces es importante saber qué es eso, como qué son qué es el voltaje. También vamos a tener la corriente, se simboliza con la letra I, la unidad de medida son amperes, entonces la corriente también se conoce como amperaje, que en algunos electrodomésticos como que aparece el dato, no en voltaje, sino en amperaje, a veces. Y por último vamos a tener la resistencia. Absolutamente cualquier tipo de sistema necesita una resistencia para funcionar. Si no hay resistencia, nada va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque todo necesita una fuerza que le responda, ¿no? Nosotros podemos caminar porque el piso nos responde. Pues, por ejemplo, en los suelos que no tienen resistencia, como por ejemplo el hielo o algo así, pues es muy difícil caminar, ¿no? Es necesario que haya resistencia para que algún sistema funcione. Entonces, siempre. De hecho, por eso, por ejemplo, en los sistemas políticos, pues siempre que haya una corriente política, se requiere que haya una oposición. La resistencia se mide en ohms. Ohms. Se simboliza como la letra griega omega. Omega mayúscula. Ah, no, mentiras, esa no es omega mayúscula. Y eso se llaman ohms. Sí, de ahí lo que les dije que vamos a trabajar como la ley de Ohms, ¿no? También, que es basándose justo en esto, que me relaciona las tres componentes. Listo, entonces vamos a intentar definir más o menos esas tres variables antes de entrar. Lo que les digo, la parte matemática, pues ustedes saben que la vamos a trabajar después, o sea, primero conceptualizamos. Entonces, bueno, estos son los tres conceptos, o bueno, las tres variables magnitudes presentes en los circuitos que son fundamentales. Tenemos el primer concepto, que es la corriente. Entonces, como todo, ¿qué es una corriente? ¿Ustedes qué les suena la palabra corriente? O sea, en su cotidianidad, en su conceptualidad. ¿Qué les suena la palabra corriente? Algo que fluye y es constante. Algo que fluye, ¿sí? Básicamente algo que fluye, algo que no se mantiene, no es constante, ¿cierto? Está cambiando, bueno, se está por lo menos desplazando. Eso es una corriente, pero entonces en el caso de los circuitos, o sea, siempre que hay una corriente debe ser de algo, ¿no? Es una corriente de algo. Si es en un río, es una corriente de agua, ¿sí? Tiene que ser una... Dime. ¿Puede ser el flujo de electrones? Sí, básicamente, pues primero necesita justo eso, ¿no? Cuando la electricidad como tal, que es la que utilizamos en los computadores y en los celulares y en los dispositivos, la electricidad es justo eso que tú dices, ¿no? El hecho de que un electrón pueda saltar de átomo en átomo. Cuando empiezan los electrones a saltar, es ahí cuando se genera como la corriente eléctrica o la electricidad, ¿no? El fenómeno de la electricidad. Pero una pregunta en relación con, bueno, los volts, los amperios y los ohms. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Si al fin y al cabo la única carga eléctrica como tal que se comparte son los electrones. ¿Cuál sería la diferencia entre estos tipos de carga? Claro, es justo eso es lo que estamos chismoseando. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces entre ellos? Porque entre ellos, el conjunto total me compone la electricidad, ¿no? Pero entonces esa electricidad necesita de unos componentes como que la construyan. ¿Cuáles son? El voltaje, el amperaje, lo que tú, bueno, el amper, la corriente eléctrica y la resistencia. Justo primero vamos a definirla para ver en qué se diferencia. ¿Listo? ¿Cómo es que ellas terminan construyendo ese concepto? ¿Listo? Entonces, primero definámoslas y vas a ver ahí, justo ahí verás la diferencia. Porque entonces lo que les decía, la corriente es el flujo de esos electrones, ¿no? ¿Cómo es que esos electrones pasan de un átomo a un átomo, empiezan a pasar? Obvio que necesitan pues una energía inicial y un medio en el cual puedan hacer. Ellos necesitan un material conductor. Porque si ustedes ponen a fluir electrones, yo qué sé, en plástico, pues no van a fluir electrones, ¿sí? El plástico es aislante, entonces no va a funcionar. Pero si ponemos a fluir electrones en un metal, entonces en el cobre, por ejemplo, bueno, en cualquier metal, pero pongamos el cobre, pues claro, ellos sí van a fluir porque es un material conductor, ¿no? Entonces fluyen los electrones
ya saben cuáles son, qué tipo de electrones son los que fluyen. Ustedes yo creo que han visto eso en química. ¿Cuáles son los que fluyen? Los de Valencia. Ajá, los de valencia, los que están en el último orbital, en el último orbital de energía, esos son los que pueden fluir, ¿no? Entonces, que los que quedan, cuando empiezan a fluir esos electrones, algunos átomos van a quedar, por ejemplo, naturalmente tienen la misma cantidad de protones que de electrones, naturalmente. Pero cuando empiezan a fluir, pues quedan átomos con más electrones que protones, ¿cierto? Porque empiezan a fluir electrones. Si pierden electrones, pues quedan con más protones. Esos átomos que quedan con más protones son los que quedan con carga positiva. ¿Sí? Eso es como la carga positiva. Y los que, al contrario, reciben los electrones que los demás están cediendo, van a quedar con más electrones que protones, por ende van a quedar con carga negativa. Y ese intercambio de positivo y negativo, el intercambio de electrones, es lo que me genera una corriente eléctrica, un flujo de electrones que me hace pasar de positivo y negativo, me hace polarizar, lo que se llama polarizar los electrones, ¿no? Darle como una carga. Entonces, listo, ahí ya fluyó, esa es la corriente, pero entonces ahí vamos a encontrar la primera diferencia. Para Geray, que preguntaba acerca de las diferencias. Entonces, ahí vamos a encontrar la primera diferencia, porque el voltaje, ya cuando nos vamos al voltaje, ya lo que me dice es que es la fuerza o el impulso que le da a la corriente eléctrica. ¿Sí? Una cosa es la corriente mientras sucede y otra es el impulso que se le dio, o sea, la fuerza que tiene. ¿Sí? La fuerza que tiene para que esa corriente pase más rápido. ¿Sí me entiendes ahí un poquito la diferencia, Geray? Entre esas dos. Listo. Interpretaré el corazoncito como que sí. Entonces es eso, ¿sí? El voltaje va a ser qué tanta potencia, ¿no? Es el mismo concepto de potencia, es esa capacidad de poder generar trabajo, o sea, de poder mover algo de un lugar a otro. En este caso, ¿qué se mueve? Pues el electrón, ¿no? El electrón de átomo en átomo. ¿Y qué hace que eso se mueva? Va a ser el voltaje. Entonces, imagínense que el voltaje es esa fuerza que empuja, ¿no? Que empuja el electrón para moverse de átomo en átomo. Entonces, ya dependiendo qué tanta fuerza se imprima, pues así mismo va a ser como la potencia con la que arranca la corriente. Entonces, dependiendo qué tanto voltaje tenga un cargador, por ejemplo, ¿sí? Que a veces cuando vamos a cargar nuestro computador dice que entonces el cargador debe ser de tanto voltaje, de tantos voltios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesites impulso, porque si tú excedes ese voltaje, pues lo que haces es mandarlo con más fuerza de lo que lo puedes recibir. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Han visto qué pasa cuando sucede eso? Cuando le meto más voltaje a un aparato. No sé, se quema o se daña. Se quema. Ajá, se puede quemar el circuito. Se quema el circuito porque ya está recibiendo mucha fuerza de electrones, muchos electrones, tanto que no los puede alcanzar a procesar, ¿sí? Se puede quemar. Ahí es cuando genera corto, bueno, se puede quemar el circuito. Entonces ahí está la diferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esa primera diferencia entre corriente y voltaje? ¿No? ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Listo. Ahora, esas son las dos primeras, ¿no? Entonces, la corriente, cómo fluyen los electrones, el voltaje, que básicamente es ese impulso, qué tanto impulso tuvo, ¿sí? Qué tanta, bueno, no es lo mismo que aceleración, porque aceleración viene siendo una parte de ese impulso, como una consecuencia de ese impulso, pero podríamos decir también que está relacionado con la aceleración con la que se empieza a generar el flujo de corriente, ¿no? Entonces se genera el flujo de corriente, necesita como tal un impulso, eso me lo dice el voltaje. Entre mayor voltaje, más fuerte fue ese impulso. Finalmente tenemos la resistencia. Bueno, entonces las unidades de medida, ya saben, las unidades de medida en sistema internacional. La de la corriente son los amperes, entonces cuando ustedes vean el amperaje de una máquina les están diciendo qué tanta corriente, qué tanto es el flujo de electrones. Qué tanto, sí, como qué tantos electrones están pasando, porque entre más electrones pasen, mayor es el flujo, ¿no? Y tendríamos también la resistencia,
pues que la resistencia lo que se encarga es de regular como ese exceso de flujo, como siempre, como tratar de regular. Entonces, en muchas ocasiones lo que hace, bueno, es regular o cambiar polaridad, ¿sí? Básicamente cumple la función, cumple su concepto, como lo es en cualquier, pues como en cualquier otro ámbito. ¿Listo? Entonces, bueno, estos son como los elementos así fundamentales que se tienen para generar un circuito, bueno, algo en donde se pueda procesar la energía eléctrica, ¿no? Que se pueda procesar esa energía y se pueda convertir en lo que se convierte. Nosotros el año pasado vimos como un poquito qué pasaba allá adentro, cómo hacemos nosotros para ver la pantalla, pero antes de eso, pues está esto, ¿no? Cómo realmente esa energía que se está recibiendo el dispositivo puede convertirla en cualquier otro tipo de tarea. Para esto, entonces, como todo, como realmente la física le interesa bastante cómo establecer ciertas reglas, como ciertas leyes, porque pues eso es lo que busca, ¿no? Como tratar de generalizar un concepto, como tratar de decir, bueno, esto es así y esto es lo cercano a la verdad. Tratan desde el método de establecer verdad, porque pues personalmente considero que porque el concepto de verdad va mucho más allá, pero pues se trata de llegar a un concepto de verdad por medio de las leyes. Por ende, pues para esto, para la cuestión de los circuitos, también se estableció una ley primordial, la estableció el señor Ohms, ¿sí? Por eso también, pues el hecho de la unidad de medida de la resistencia. Y la ley entonces establece una relación entre estas tres variables, ¿sí? Cómo se relacionan ellas para que realmente funcione como un circuito. Entonces me genera una relación entre las tres variables y lo que les decía, básicamente como todos los fenómenos que varían en tres magnitudes, pues tienen una facilidad que es un triangulito de equivalencia y ese triángulo me parece a mí que es lo más sencillo del mundo, realmente. Entonces, la ley de, ¿cómo se escribe? Ah, ahí ya la tenía escrito acá, de Ohms. ¿Listo? Entonces, la ley de Ohms básicamente me establece la relación entre las tres variables. Voy a hacer acá como un triangulito para que vean. Sí, es el mismo movimiento rectilíneo uniforme que vimos el año pasado, que relacionaba velocidad, distancia y tiempo, que eran las tres variables, es el mismo, solo que bueno, acá me va a relacionar otras tres variables que son las de los circuitos, pero pues es exactamente la misma lógica. Vamos a tener el voltaje en la parte de arriba, acá la resistencia y acá la corriente. ¿Listo? ¿Qué me dice esto? Entonces, básicamente, estas son de aquí salen las tres ecuaciones. Entonces me dice que si yo quiero averiguar el voltaje, va a ser igual a la multiplicación de estos dos, ¿sí? Porque los dos están juntitos. Entonces va a ser la resistencia por la corriente. Que si yo quiero saber la ecuación de la resistencia, entonces la resistencia va a ser voltaje sobre corriente. ¿Sí ven? Porque está arriba. Y si yo quisiera saber la corriente, entonces en ese orden de ideas, ¿cómo sería la ecuación? Voltaje sobre resistencia. Ajá, uy, ese voltaje me quedó feo. Va a ser voltaje sobre resistencia, exacto. ¿Sí? Eso es, básicamente. Esas son las tres ecuaciones que vamos a trabajar. Si se dan cuenta, son súper sencillas, se relacionan tres variables, entonces siempre un triángulo de equivalencia me va a funcionar. Porque pues ya saben que la idea no es memorizarnos esto, sino que lo podamos usar y podamos comprender qué es lo que pasa ahí. ¿Listo? Importante, en un circuito, bueno, que ya la próxima clase vamos a hacer eso, ejercicios de circuitos como tal. En un circuito tenemos que el voltaje solo se da en un punto, el voltaje me lo da el interruptor, o sea, en donde pasa la energía, ahí se genera el voltaje, ¿sí? Ahí es donde está el voltaje, el impulso inicial, pues. Está al inicio, donde recibe la corriente, ahí se genera el voltaje. La resistencia pues está en un punto dado del circuito, dependiendo si es en paralelo o en serie.
Igual, pues vamos a ver, yo creo que vamos a ver más bien circuitos en serie, como para no darle tanta relevancia a los circuitos y sí darle un poco más de relevancia a los maquinarias tecnológicas. Entonces la resistencia también está en un punto dado, ¿sí? Entonces, lo que llega del voltaje está en un punto, en el inicio, en el interruptor, donde pasa la corriente. La resistencia también va a estar en un punto dado, en un espacio en específico del circuito. Pero la corriente sí va a ir por todo el circuito, ¿no? La corriente básicamente, como es el flujo de los electrones, pues necesita estar presente en todo el circuito. La resistencia, la acción de la resistencia la encontramos en un punto, la acción del voltaje también la encontramos en un punto dado, pero la corriente sí está en todo el circuito. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta y eso nos va a ser útil para para chismosear lo de las partes de los circuitos, ¿listo? Como ya empezar a trabajar. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Listo. ¿Tomaron los apuntes? ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo, profe, dame 5. Dale. 5. Nos quedan 4. Ah, bueno, voy a tener la grabación.